Cada cierto tiempo, alguien en Reddit publica algo como esto. No puedo imprimir nada, ni siquiera el documento en blanco y negro que necesito para el trabajo porque justo se me acabó la tinta amarilla. Podría parecer un error común, pero hay decenas de personas con exactamente el mismo problema. A pesar de tener tinta negra suficiente, sus impresoras se niegan a imprimir sin tinta amarilla. Varios usuarios culpan a una oscura estrategia de negocio, un plan diseñado para obligarlos a comprar más cartuchos, pero la respuesta no es tan simple como parece, pues detrás de las ganancias de las grandes compañías de impresoras hay algo aún más extraño. Algo que te hará cambiar para siempre la forma en la que ves tus dispositivos más cotidianos. Today we take a look at the new generation of low-cost laser printers. Es cierto que en muchas partes del mundo las impresoras suelen venderse mucho más baratas de lo que son, lo que significa que las ganancias provienen en realidad de las recargas de tinta, aparentemente uno de los líquidos más caros del mundo. Creyendo estar frente a una gran estafa, hay quienes han destruido cartuchos enteros para ver si su contenido justifica el precio. Que una impresora se niegue a imprimir en blanco y negro solo por no tener tinta amarilla no hace más que alimentar las sospechas. Se trata de una estafa o de alguna práctica legal abusiva, nada de esto explica por qué una impresora sabe cuando le falta tinta amarilla, incluso cuando no la necesita. Pero para entender realmente lo que está ocurriendo, tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo. No nightmares here. You load the software onto your Macintosh, you plug it in, and everything is all set. Era el año 2002, la obsesión de Estados Unidos por la seguridad crecía y el científico informático alemán Markus Kuhn acababa de descubrir algo curioso. Por mucho que lo intentara, su fotocopiadora color marca Xerox se negaba a clonar billetes. Intrigado, Markus decidió investigar a fondo este comportamiento y pronto descubrió que los billetes tenían pequeños círculos que formaban cierto patrón a lo largo del papel. Eran 5 círculos verdes, amarillos o naranjas que, para él, formaban una especie de constelación similar a la de Orión. Lo bautizó como la constelación de Orión y confirmó que su mera presencia en cualquier documento era suficiente para que las impresoras se negaran a replicarlo. Aunque los detalles técnicos sobre la constelación siempre se han mantenido en secreto, esta fue una de las primeras ocasiones en la que el público se enteró de una medida diseñada para evitar este tipo de fraudes. No fue sino hasta 2004 que, por primera vez, una noticia revelaba cómo una técnica similar ya había resultado en varios arrestos. Según esta noticia, cada impresión tiene un código secreto con información sobre la impresora de origen. Parece ser que mientras que los consumidores no están al tanto de este código secreto en sus impresoras a color, las agencias gubernamentales sí lo están. Se trataba de un código diferente a la constelación Orión. Esta vez eran las impresoras quienes dejaban un rastro de diminutos puntos amarillos sobre el papel, un sistema que llevaba años funcionando en silencio. Gracias a esto, en Holanda se atraparon varios criminales. Sus documentos, de alguna manera, tenían la marca y el modelo de sus impresoras. Pero este sistema no nació en Europa. Tras la aparición de las impresoras a color a principios de los 80, falsificar billetes desde casa de repente parecía posible. El gobierno estadounidense buscaba medidas para evitar fraudes y la empresa Xerox, pionera de esta tecnología, implementó en su línea de Ecocolor el patrón de puntos amarillos. Según su propia patente, el color específico es preferiblemente el amarillo, al cual los ojos de un ser humano son mínimamente sensibles. La aparición de estas técnicas revelaba que, al menos en Estados Unidos, las impresoras llevaban más de 20 años imprimiendo información de sus usuarios sin que nadie se los hubiera dicho. Cuando esta información salió a la luz, no todos la ignoraron. Uno de los primeros en tomársela en serio fue Benjamin McAhill, profesor universitario, activista del software libre y alguien que se preguntaba por qué nadie estaba hablando de esto. Benjamin fundó SeeInYellow.com, una página web que contabilizaba cuántas personas habían contactado las marcas de sus impresoras para quejarse e intentar deshabilitar esta función. I remember exactly how I felt, which was like, how is this possible that there could be in every printer from like different manufacturers, like these secret tracking dots that are in there, and that apparently no one who bought a printer had ever been told about. Según el propio sitio web, al menos una persona que quería permanecer anónima recibió una visita del Servicio Secreto de los Estados Unidos para preguntar por qué quería quitar los puntos. Fue alrededor del 2005 que la Electronic Frontier Foundation descubrió cómo funcionaban realmente. Justo como en los billetes, los puntos amarillos no estaban impresos al azar. Invisibles al ojo humano, pero detectables con luz azul o con un escáner, los puntos forman una rejilla microscópica de 8 filas por 16 columnas. Este patrón se repetía varias veces a lo largo de toda la hoja.
Las primeras columnas determinan la fecha y hora exactas de la impresión, mientras que las últimas revelan el número de serie de la impresora. Cada hoja impresa lleva consigo una especie de matrícula invisible, diseñada no para el usuario, sino para quienes saben exactamente dónde buscar. La fundación pidió a voluntarios enviar documentos impresos por diferentes marcas. El resultado, casi todas tenían el mismo código con la fecha de impresión y el número de serie de la impresora. Era evidente que varias marcas estaban usando la misma tecnología, pero no fue sino hasta la publicación de esta noticia que la verdadera bomba explotó. For some manufacturers, and I think that it was just like, for me, a total shock. How could this be in so many places? Like, you just print a page anywhere and it has this information which identifies like exactly what printer and exactly when it was printed, and no one knew or had been told, right? And they're there everywhere, and you could go to like any printer, and it's just like, wow, how has this happened? How did no one know about this? Why is it in no documentation? You would search on the web for it, and the only thing you would find is like a couple pages by the EFF that it sort of said, hey, we think that these things are going on here. I mean, it was just kind of mind-blowing. Aunque ahora sabemos por qué las impresoras no pueden funcionar sin tinta amarilla, para que una tecnología así funcionara a escala global, en marcas distintas y durante décadas, alguien tuvo que coordinarlo todo. Si Xerox había creado esta patente, si estaba enviando la información al gobierno bajo lo que ellos mismos comparaban como la matrícula de un auto, ¿cómo fue que las demás marcas adoptaron esta tecnología? Si bien esta noticia de 2004 ya decía que era el gobierno quien rastreaba los documentos, los primeros indicios sobre lo que ocurrió realmente no llegarían sino hasta 2009. Según un artículo de Vice, grandes bancos de China, Europa y Estados Unidos, a través de reuniones secretas, pusieron en marcha un elaborado plan para que el Departamento del Tesoro y el Servicio Secreto, de forma sutil, preguntaran a las compañías de impresoras si no les importaba instalar cierto software especial en sus dispositivos. Not just like, I mean, I think it is a conspiracy, right? Like, it really is the case that, you know, the government like basically contacted a bunch of printer manufacturers secretly, and they organized a plan and they devised like a way of doing this thing. You know, they've had meetings and like conferences, and they send lots of emails. There's a big plan, right? Like, working together in secret to like make and execute this plan. I don't know, like sounds like a conspiracy to me. El vicepresidente de la Comisión Europea consideró este sistema como una posible violación al derecho a la privacidad, y durante casi 20 años, CNYellow.com registró a más de 50.000 personas que intentaron oponerse a esta tecnología, contactando a las marcas de sus impresoras o pidiendo explicaciones que nunca llegaron. Ese silencio permanece hasta hoy, pues encontrar información oficial sobre los puntos amarillos sigue siendo casi imposible. No aparecen en manuales, no se mencionan en las cajas y no hay instrucciones de cómo desactivarlos. Es como si el sistema no solo hubiera sido diseñado para rastrear, sino también para pasar desapercibido. Y quizás ese fue su mayor logro, no solo rastrear documentos, sino entrenar a toda una industria para no hablar de ello. La realidad es que esta tecnología fue instalada sin consentimiento, algo que absolutamente nadie pidió pero que todos recibieron, o lo que Benjamin describe mejor como una anti-feature o una anticaracterística. Yeah, that's interesting. So I think that there are examples of of a number of different kinds of recurring design patterns. One thing that they're an example of is what I call sort of anti-features, which is to say that they're technology that people will like no one ever asked for, and that people have to pay money to have them removed if they even have the option to do that, right? There's something that required a lot of engineering effort and which add like negative value like to almost everyone who buys the product. And that's a really common design pattern. In this case, like, it really is like, we want to put tracking information so that if the government wants to find a particular person who has printed out a particular document at some point in the future, that they can do it, right? That seems to be the point. And these things were designed entirely to do that. Los puntos amarillos parecían una mera curiosidad, pero 12 años después, en 2017, un caso en particular los imprimió de nuevo en la conciencia colectiva. Estados Unidos vivía las consecuencias de una de las elecciones más tensas de su historia, y el mundo aún no sospechaba hasta qué punto sus datos podían ser usados. Fue allí, en medio de la desconfianza, que un informe secreto de la Agencia de Seguridad Nacional fue filtrado. Las noticias eran escandalosas. Rusia podría haber intervenido en las elecciones. El documento filtrado revela cómo ciertas operaciones de espionaje rusas comprometieron un programa electoral de 2016, cómo utilizaron esa información para crear cuentas falsas y cómo esas cuentas enviaron correos maliciosos oficiales locales.
Para el gobierno era inaceptable que el público tuviera acceso a esta información sensible. Fue allí cuando notaron un detalle sutil. El informe era una copia recién escaneada. Quien lo hizo no parecía ser un ladrón experimentado, pues solo bastó con bajar el brillo de la imagen para que el documento revelara su verdadera naturaleza, un pequeño rastro de puntos amarillos repitiéndose por todo el papel. El FBI descubrió hacia dónde apuntaba el rastro, una impresora al interior de Pluribus International Corporation, utilizada el 9 de mayo de 2017 a las 6:20 de la mañana. Solamente 6 personas podían haberlo utilizado en ese momento. 2 décadas después, la tinta amarilla volvía a hacer su trabajo. Reality Lee Winner, an Air Force veteran who worked as a government contractor, is accused of removing classified material from a government facility and mailing it to a news outlet. Court documents allege that Winner printed out the NSA report and hand-carried it out of a secure facility. An internal government audit found that only 6 individuals printed the report, and Winner was the only one in the group to make email contact with the Intercept website. Winner has pleaded not guilty. If convicted, she faces up to 10 years in prison. Winner fue acusada de violar la ley de espionaje y fue condenada a 63 meses de prisión, pero para los ojos de muchos, Reality Winner acababa de convertirse en una heroína que actuó en interés público. Su sentencia fue duramente criticada, críticas que pronto se extendieron a la pésima gestión del documento por parte de The Intercept. Aparentemente, este medio de comunicación había ayudado al gobierno a identificar a Winner como la filtradora, y las sospechas fueron tan grandes que el mismísimo fundador de Wikileaks ofreció una recompensa de $10,000 por información sobre el supuesto periodista que la había delatado. Solo unos pocos foros de ciberseguridad revivieron el debate de los puntos amarillos y las implicaciones de que el gobierno tuviera acceso a lo que llamaban como unos simples metadatos. So I think there's lots of information. Technology has the ability to share information without our awareness in ways that it didn't before, right? Like, once you know, even if I don't put my name on the paper, I know that if it's a color printout, I know that it's there in invisible yellow dots. Han pasado más de 40 años desde que se creó este sistema, uno que casi siempre ha funcionado sin que la mayoría supiera de su existencia. Según la Electronic Frontier Foundation, es bastante probable que la mayoría de las impresoras láser comerciales sigan incorporando estos puntos en cada documento. Los puntos amarillos funcionaron durante décadas por 3 razones. Eran invisibles, nadie los había pedido y nadie hablaba de ellos. No tardé mucho en darme cuenta de que esa misma fórmula existía más allá de las impresoras. Durante años, algunos televisores inteligentes incorporaron una función conocida como reconocimiento automático de contenido, un sistema capaz de identificar exactamente qué estaba viendo el usuario cuadro por cuadro. No fue sino hasta diciembre de 2025 que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a 5 importantes compañías de televisores por grabar en secreto lo que los usuarios veían en sus propios hogares, aparentemente con fines comerciales. In real time, they can identify the people who are talking about the program. Since we know which ad is being shown, it's likely that these people were exposed to the commercial. De nuevo, un sistema invisible, un diseño de fábrica y el total desconocimiento por parte de sus usuarios. Pero lo más interesante detrás de este caso es que las 5 compañías demandadas son todas de origen asiático. Hay decenas de personas debatiendo el uso de esta tecnología en foros de internet. Un usuario había deshabilitado esta función en su televisor marca Samsung, solo para enterarse poco tiempo después de que sus datos seguían viajando por su red de internet. A diferencia de los puntos amarillos, algunos manuales de usuario mencionan esta función, pero conforme los televisores inteligentes van siendo la norma y los tradicionales van desapareciendo poco a poco, esta tecnología termina convirtiéndose en algo obligatorio. Incluso, dispositivos como Roku han sido criticados por recolectar y comercializar datos de visualización, pero para Estados Unidos parece que solo hay un problema cuando se trata de compañías extranjeras. Nadie sabe qué está ocurriendo con sus marcas nacionales. That's not particularly surprising to me, but I think that it's the more reason that we need to spread sort of awareness about the risk in general and about the fact that the problem is not only the national security. I mean, it's maybe we can't trust the Chinese companies, but I don't really trust the U.S. companies either, right? Why should we be trusting any of the companies with screenshots of everything that we're watching, all the time? That doesn't make sense to me. En 2015, compañías estadounidenses como Amazon evaluaban de cerca una startup llamada Elemental Technologies. La empresa diseñaba software para la compresión de gigantescos archivos de video en diferentes dispositivos, una tecnología útil para los videos en vivo de los Juegos Olímpicos, comunicaciones con la Estación Espacial Internacional y transmisiones en drones de la CIA.
Con el fin de incrementar la seguridad de Elemental, los servicios de la nube de Amazon contrataron a un tercero encargado de mejorar sus servidores, pero entre las nuevas placas había un microchip tan pequeño como un grano de arroz, una característica que no pertenecía al diseño original. Tras una investigación exhaustiva, finalmente se descubrió que estos chips habían sido insertados en fábricas chinas con la única intención de alterar cualquier máquina conectada a la red. Según un artículo de Bloomberg, para 2018, el 75% de los dispositivos móviles y el 90% de los computadores tienen alguna pieza de hardware proveniente de China. Si este caso es la prueba de que en el pasado han intentado contaminar dispositivos con fines de espionaje sobre grandes corporaciones estadounidenses, ¿qué impide que ahora mismo no existan tecnologías de rastreo al interior de nuestros dispositivos inteligentes? Esto es exactamente lo que sucede con los televisores, pero sin ir más lejos, hoy en día es casi una verdad universal que nuestros celulares nos están escuchando todo el tiempo. Repitamos que solo es con fines publicitarios. Aún así, existe una forma mucho más sutil de registrar nuestra actividad, y todo esto con un simple mensaje de texto. El 17 de noviembre de 2024, investigadores de la Universidad de Viena descubrieron algo inquietante. Algunas aplicaciones de mensajería instantánea tenían cierta vulnerabilidad, una que revelaba la actividad y el comportamiento del usuario en base a unos simples metadatos. Cada vez que un usuario recibía un mensaje, un tercero podía saber información sobre la actividad de esta persona. Lo único que necesitaba era su número de teléfono. De forma indirecta, las confirmaciones de lectura en aplicaciones como WhatsApp o Signal estaban revelando la actividad de sus usuarios, un problema que escaló rápidamente. Y es que, debido a los distintos tiempos de envío de estas confirmaciones de lectura, un agente malicioso podía descubrir la marca del dispositivo si el usuario tenía su celular desbloqueado, o incluso el navegador que utiliza si la sesión estaba en la versión de escritorio. Lo peor de todo esto es que no hacía falta un mensaje para poder obtener esta información. Bastaba tan solo con un emoji, una reacción de WhatsApp y alguien podría aprender tu comportamiento. Los puntos amarillos al menos necesitaban papel. Tuvo que pasar casi un año entero antes de que Meta respondiera, añadiendo en WhatsApp una función para bloquear mensajes de cuentas desconocidas cuando éstas superan cierto volumen. Esta vulnerabilidad es el ejemplo perfecto de cómo cada acción que tomamos puede dejar huella, pero hay una última tecnología que, a diferencia de los puntos amarillos, podría estar diseñada para prevenir el que posiblemente sea uno de los mayores peligros de nuestro futuro. Hemos visto antes cómo una simple constelación o unos puntos amarillos pueden evitar fraudes, pero ¿y si esa misma lógica pudiera utilizarse para combatir los deepfakes? En 2025, investigadores de Cornell University publicaron una propuesta que, en el fondo, funcionaba exactamente como los puntos amarillos, solo que en lugar de tinta usaban luz. La idea es simple: modificar sutilmente la iluminación de cualquier espacio, como una sala de conferencias o un estudio de televisión, con pequeños cambios invisibles para el ojo humano. Estas variaciones quedan grabadas en cualquier video tomado en ese lugar, sin importar la cámara. Si alguien manipula ese video después, el patrón de luz se rompe, y quien sabe dónde buscar es capaz de ver qué parte del contenido sufrió alteraciones. Los investigadores lo probaron con uno de los escenarios más vulnerables a estos engaños: un político siendo entrevistado. En el video manipulado, sus respuestas habían sido ordenadas para hacer que parecieran apoyar exactamente lo contrario de lo que había dicho. La técnica no solo fue capaz de detectar cada corte, sino que pudo reconstruir el orden original y mostrar con precisión qué palabras habían sido alteradas o directamente eliminadas. Lo más inquietante no es que el deepfake fuera detectado, es que sin esta tecnología era imposible distinguirlo del original. La constelación de Orión y los puntos amarillos también nacieron con una justificación razonable: evitar falsificaciones y proteger la economía. Nadie parece estar en contra de eso, pero el problema nunca fue su intención. El problema es que la tecnología no termina en manos de quien la compra, termina de forma silenciosa haciendo otras cosas de las que jamás te enteras. I like the ability to distinguish between things that are AI generated and not AI generated, but I think the fundamental question that we got to ask about this paper or about the tracking dots or about any other technology is who controls the technology? And the answer should be the users. Those of us that are using technology need to be able to control our technology. Por el momento, casi todas las tecnologías que generan polémicas alrededor de nuestra privacidad continúan encontrándose casi que por accidente, justo como aquellos que no podían imprimir un documento en blanco y negro solo porque no tenían tinta amarilla. Estas personas terminaron enterándose de que sus impresoras llevaban décadas dejando su rastro en cada página sin su consentimiento, un patrón invisible diseñado no para el usuario, sino para quienes saben exactamente dónde buscar.
Quizá en algunas décadas termines conociendo de verdad cómo funciona ese rastro en tus videos, esas capturas en tu televisor o esos mensajes en tu celular. La incógnita detrás de los puntos amarillos nunca fue técnica, es una pregunta mucho más antigua que existía antes de las impresoras y que seguirá existiendo después de cualquier tecnología que conozcamos. ¿Quién controla lo que se sabe sobre ti? La respuesta, casi siempre, no eres tú.